Hoy vamos a hablar de Martí, pero vamos a hablar de una etapa de la vida de Martí que es la que más me gusta a mí, que es la etapa de adolescencia y presidio político. Esa etapa, que no es precisamente de las más conocidas, es una de las etapas que más se trastocan de la vida de Martí. Es la que más yo realmente disfruto leyendo, en especial El presidio político en Cuba, que es un texto que me he leído no sé cuántas veces, he perdido la cuenta de las veces que me lo he leído. Y cada vez que me lo leo, sigue siendo tan desgarrador como la primera vez. Aquí hay algo importante. A nosotros en Cuba, en la escuela cubana, en secundaria básica principalmente, y en el preuniversitario también se toca algún fragmento en alguna clase, nos enseñan este texto del presidio político en Cuba. Pero con esas edades y la comprensión y la madurez que tenemos en esas edades, no tenemos la capacidad, no solemos comprender este texto en toda su dimensión. Y el presidio político en Cuba es, además de ser uno de los primeros textos ya serios de Martí, es donde Martí hace muchísimas de sus primeras declaraciones de intenciones. Martí en ese texto habla de la idea que él tiene de Dios. Él en ese texto define a Dios. Él en ese texto define o habla del odio, del sentimiento del odio. Él en ese texto habla de España, de la relación de Cuba y de España. Él en ese texto menciona un punto de inflexión entre su relación con su padre, que era bastante tensa. Ese texto está lleno de mensajes que marcaron la vida de Martí, y además está lleno de dolor. Es una narrativa espeluznante de la situación que vivió un niño. Martí entró a presidio, apenas había cumplido 17 años, hacía unos meses. Él entró en abril y en enero había cumplido 17 años. Y esa narrativa es lo que cuenta ese niño después de haber vivido esa temporada en presidio, en trabajos forzados. Y lo cuenta desde un dolor, pero no un dolor, les voy a leer ahora algunos fragmentos, no desde un dolor, desde el odio, desde el resentimiento, no, lo cuenta desde un dolor distinto, un dolor con compasión, un dolor con ternura prácticamente, pero aún así es un texto desgarrador. Yo les recomiendo a todo el que no haya leído El presidio político en Cuba, que por favor lo lea, al que le guste leer. No es largo, no es un texto largo, no es un texto lleno de palabras rebuscadas tampoco, ni de recursos literarios muy específicos, no. Es un texto simple de leer, simple de entender, y que define quién fue el Martí que luego ya nos enseñaron en otras etapas en la escuela. Martí, o para hablar de esta etapa de Martí, hay que empezar por hablar de Mendive. No puedes conocer a Martí de esta etapa sin saber quién era Mendive. No se puede separar una figura de la otra. Mendive fue uno de los profesores o el profesor principal de Martí. Mendive hizo estudios de Derecho y Filosofía y obtuvo la licenciatura en 1867. Viajó a Europa y también, pues por aquí por Europa, hizo algunos trabajos. Entre ellos escribió un libro de versos, Pasionaria fue su primer libro. Trabajó también en la Sociedad de Crédito Territorial Cubano. En 1863 fue separado de aquí por algunos elementos integristas
que ya no estaban de acuerdo con Mendive. Ya Mendive comenzaba a resaltar con ideas independentistas ya a partir del 63. En el 64 Mendive es nombrado director de la Escuela Superior Municipal de Varones, y es aquí donde Martí en el 65 se convierte en alumno de Mendive, en esta Escuela Superior de Varones en la calle Prado número 88 en La Habana, de la cual ya Mendive era director y que luego pasó a ser el Colegio San Pablo. Mendive se convirtió en una especie de padre espiritual para Martí. Y Mendive contribuyó directamente en toda la formación política, ética, en toda la formación de Martí, de lo que fue el Martí que luego ya nos enseñaron en la escuela. El 22 de enero de 1869 ocurre un suceso que marca la vida de Martí y la vida de Mendive. Bueno, llegó a ser tan cercana la relación entre Martí y Mendive, incluso que cuando el padre de Martí se queda sin trabajo y no podía pagar el colegio, Mendive se ofrece a pagar los estudios. Mendive habla con el padre de Martí y le dice que no se preocupara, que le iba a pagar los estudios de Martí para que Martí terminara el grado de bachiller. Hasta ese punto llegó a ser tan estrecha la relación. Martí pasaba mucho tiempo en casa de la familia Mendive. No solo Martí, también Fermín Valdés Domínguez también pasaba mucho tiempo junto con la familia Mendive. El 22 de enero de 1869 ocurre un suceso clave en la vida de Martí y en la vida de Mendive que marca, es un punto de inflexión en quién fue el Martí adolescente y quién ya comenzó a ser el Martí revolucionario. Y fue los sucesos del Teatro Villanueva. Después de estos sucesos, que ahora les voy a resumir brevemente qué fueron, Martí Mendive fue encarcelado, por todo lo que pasó ahí en el Teatro Villanueva. Ya Mendive estaba relacionándose, ya tenía ideas independentistas. No les voy a entrar en detalles de esto, pero después de los sucesos del Teatro Villanueva, Mendive fue encarcelado y fue sentenciado a 4 años de confinamiento en España. Fue deportado directamente a España y luego de España logró pasar a Nueva York, donde estuvo hasta el 78. Luego, cuando se firme el Pacto del Sajón, regresa a Cuba otra vez Mendive. ¿Qué pasó en el Teatro Villanueva? Pues el Teatro Villanueva era uno de los principales teatros de La Habana, que se encontraba entre las calles Silueta y Colón, por ahí más o menos. El 22 de enero de 1869, en este teatro se presentó una compañía de bufos, una obra cómica. Y estamos hablando de enero del 69. Recuerden que en octubre del 68 Carlos Manuel de Céspedes ya se había levantado en armas. A esta obra asistieron varios simpatizantes del movimiento que había iniciado Carlos Manuel de Céspedes, y también a esta obra habían asistido algunos voluntarios del cuerpo de voluntarios de Cuba, cubanos que se alistaban como voluntarios en las fuerzas armadas de España, en el ejército español. Cuando terminó la obra, esta de los bufos, comenzaron a gritar dentro del teatro: ¡Viva Céspedes, viva Cuba libre! Y el cuerpo de voluntarios que estaba también allí comenzó a disparar hacia el público, hacia las personas que estaban gritando. Hubo varios muertos, heridos, el tiroteo se extendió por una buena parte de la ciudad y hubo muchísimas detenciones. Entre ellos detuvieron a Rafael María de Mendive, el maestro de Martí. Algunas personas sitúan a Martí dentro del Teatro Villanueva. Martí no estaba dentro del Teatro Villanueva. Martí estaba en ese momento en el colegio de Mendive, porque estaba revisando los últimos retoques de La Patria Libre, que era una publicación periódica que Martí y Fermín Valdés Domínguez iban a empezar a realizar. Al final La Patria Libre se hizo una sola vez, se publicó una sola vez. Pero bueno, el caso es que ese día, esa noche de los sucesos del Teatro Villanueva, Martí estaba en el colegio de Mendive revisando La Patria Libre con Fermín Valdés Domínguez. Después de estos sucesos con los voluntarios en el Teatro Villanueva y el encarcelamiento y la deportación de Mendive, Martí queda bastante afectado, al punto de que hay un compañero de clase de Martí, también alumno de Mendive, que se llamaba Carlos de Castro y de Castro.
Este muchacho, Carlos de Castro y de Castro, se alista en los voluntarios, los mismos voluntarios que habían disparado en el Teatro Villanueva y que había sido la causa por la que habían apresado y deportado a Mendívil. El día 4 de octubre del 69, Fermín Valdés Domínguez y José Martí le escriben una carta a este compañero de clases, ex alumno de Mendívil, que se había alistado en los voluntarios. Y la carta decía: Señor Carlos de Castro y de Castro, compañero, ¿has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Esperamos tu contestación, que no puede faltar a su patria ni a sus deberes como cubano un discípulo de Rafael María de Mendívil. Te abrazamos, José Martí y Fermín Valdés Domínguez. El castigo al que se refieren en la carta, que le preguntan, ¿sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? En la antigüedad la apostasía se castigaba con la muerte. Esta carta básicamente era una amenaza encubierta de muerte a Carlos de Castro y de Castro por haberse sumado, alistado en las filas de los voluntarios. El 4 de octubre del 69 pasa una escuadra del primer batallón de voluntarios por la calle Industrias número 122, que era donde residía la familia de Fermín Valdés Domínguez. Y dentro de la vivienda se escuchan unas risas. El batallón de voluntarios se escucha dentro de la vivienda unas risas y se toman esto como una provocación, como si se estuvieran riendo de ellos, y regresan por la noche y registran la casa de la familia Fermín Valdés Domínguez, y entonces encuentran esta carta, esta nota que le habían escrito Fermín y Martí a este ex compañero de clase que se había alistado en los voluntarios. Pues esta carta la toman como prueba de una acusación y encausan, enjuician a Fermín y a Martí. En 1870 los ponen a los dos frente a un tribunal militar. El tribunal militar estaba presidido por Francisco Ramírez y Martín, y que fue la persona que condenó a José Martí. Este señor, el presidente del tribunal, pensó que solamente con presionar a los dos muchachos, estamos hablando de dos muchachos de 17 años, más o menos, 16, 17 años. Él pensó que nada más presionarlos, uno le iba a echar la culpa al otro, iba a ser muy fácil encausarlos a los dos, pero la realidad es que ocurrió todo lo contrario. La carta estaba firmada por los dos, pero aunque los dos dijeron que ellos, cada uno dijo que la había escrito él, Martí hizo algo muy inteligente en ese juicio. Martí usó la tribuna como su propio... la usó como su propia tribuna para hablar de la independencia de Cuba. En lo que Fermín usó su discurso para decir que él la había escrito y las razones por las que la había escrito, Martí lo que hizo fue usar su turno para hablar de la independencia de Cuba y de por qué Cuba quería o tenía que ser independiente de España. Y esto hizo que el tribunal y el presidente del tribunal giraran todo su foco hacia Martí y se olvidaran bastante de Fermín. Y esto fue lo que hizo también que condenaran a Martí a cumplir el 5 de abril, fue cuando lo condenaron, el 5 de abril de 1870, había cumplido, como les decía, 17 años apenas. Lo condenaron a cumplir 6 años de prisión con trabajos forzados, 6 años, con 17 años recién cumplidos. Y a Fermín lo condenaron a 6 meses de prisión. Y así fue como el 5 de abril, pues Martí entra en el presidio de La Habana, en las canteras, en el trabajo forzado en las canteras de La Habana. Le ponen la ropa que todos hemos visto en la foto, lo rapan, el sombrero negro, le ponen el cinturón de hierro en la cintura, el grillete en el pie, y así Martí pasa pues la temporada que estuvo en presidio. Martí fue el preso número 113 de la Brigada de Blancos de la Real Cárcel. Ese fue el número y esa era la brigada a la que pertenecía Martí con solo 17 años. Hay personas que hablan de Martí y dicen que
que Martí no fue valiente, que Martí no era un hombre de lucha, que Martí no era fuerte, que Martí solo se dedicaba a escribir. Claro, parece que esas personas se olvidaron del presidio político en Cuba. Cuando tú lees el presidio político en Cuba, te das cuenta de que un niño era un niño. Un niño que no sea valiente, un niño que no sea fuerte, un niño que no tenga la cabeza bien puesta, no aguanta en ese lugar ni un mes. Y Martí no solo es que aguantó en ese lugar, sino es que luego tuvo el valor de escribir de ese lugar, contar lo que pasó en ese lugar, denunciarlo aquí en España y ser consecuente con lo que vivió en ese lugar durante el resto de su vida. Martí no solo es que vivió eso, sino es que él mismo provocó eso, porque él perfectamente pudo haber culpado a Fermín y hubiera ido Fermín a la cárcel. Pero él asumió toda la responsabilidad y lo hizo de una forma muy inteligente para que toda la atención se centrara en él y se olvidaran de Fermín. Eso no lo hace una persona cobarde ni lo hace una persona floja. Eso lo hace una persona que evidentemente tiene un coraje y un valor importantísimo. Martí terminó su estancia en prisión en octubre, gracias a una gestión que hizo su padre y su madre con la familia José María Sardá, una familia catalana que estaba en Cuba, que eran amigos de su padre y su madre, y lo envían primero a la prisión de La Cabaña y luego lo envían a la Hacienda de Labra en Isla de Pinos, y desde allí, desde la Hacienda de Labra, entonces es cuando es deportado a España en enero de 1871. Llega ya aquí a Madrid, España. Poco antes de ser deportado a Madrid, poco antes de ser deportado a Martí, España, le escribe una carta a Mendive donde le dice: de aquí a 2 horas embarco desterrado para España. Mucho he sufrido, pero tengo la convicción de que he sabido sufrir. Y si he tenido fuerzas para tanto, y si me siento con fuerzas para ser verdaderamente hombre, solo a usted le debo, y de usted y solo de usted es cuanto bueno y cariñoso tengo. Esa frase de la carta deja bastante claro la implicación y la importancia que tuvo Mendive en Martí. Y todo lo que escribió, que les voy a leer ahora algunos fragmentos, Mendive es también parte de esa gran obra que fue El presidio político en Cuba, que escribió Martí, ese niño de apenas 18 años, que es impresionante, impresionante cada vez que me la leo. El presidio político en Cuba se publica en Madrid en 1871 en la imprenta de Ramón Ramírez en San Marcos número 32. Casualmente hoy acabo de pasar por esa dirección. Ya no hay una imprenta ahí, evidentemente. El presidio político en Cuba comienza con esta frase. Voy a leer, voy a ampliar un poquito el texto para que lo tengo aquí pequeño, lo voy a poner un poco más grande. Comienza con esta frase, dice: Dolor infinito debía ser el único nombre de estas páginas. Dolor infinito porque el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma y deja en ella huellas que no se borrarán jamás. Y en efecto, los que sufren presidio político además, son personas que quedan marcadas para toda la vida. No solo Martí, sino si nos venimos a nuestra época y recordamos, por ejemplo, algunos de los plantados que sufrieron presidio político en Cuba, y además un presidio bastante cruel, bastante inhumano, son personas que llevan en sí huellas que no las van a borrar nunca, no se pueden borrar jamás. Y en el caso del presidio político de Martí, fueron huellas físicas y huellas psicológicas. Estamos hablando de un niño que vivió en una situación, imagínense ustedes que tienen primos, hermanos, hijos de 16, 17 años aproximadamente, picando piedra en una cantera, con un grillete de hierro en el pie y otro en la cintura y una cadena al sol, descalzos, todo el día, metidos en cal.
Imagínense a un hijo, a un primo, a un hermano de ustedes en esa situación. Bajo la lluvia, bajo el sol, con una comida pésima y recibiendo golpes todos los días. Golpes de las autoridades que allí estaban encargados de aquel campo de trabajo. Pues esa fue la vida de Martí durante una temporada. Y por eso Martí dice que Dolor Infinito debía ser el único nombre de estas páginas, porque en estas páginas él cuenta eso que vivió allí. Y no lo que vivió él, sino lo que vivió también otras personas que estaban, lo que vivieron otras personas que estaban allí con él. Dice que el dolor del presidio es el más duro, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma. A Martino le mató la inteligencia, por suerte, la marcó bastante, pero no la mató. Y el alma tampoco se la secó. Pero luego cuando lees este texto y lo lees más de una vez, te das cuenta que probablemente aquí no estuviera hablando precisamente de él, sino de esos encargados del presidio, que son los que probablemente tuvieran muerta la inteligencia y el alma. Y él lo escribe luego más adelante varias veces. En este texto, en el presidio político en Cuba, además, Martí habla de Dios, como les decía antes. Es una de las pocas veces que Martí define a Dios en toda su literatura. Y además es la única, a mi modo de ver, en la que lo define tan claramente que es para él Dios. Dice: si existiera el Dios providente y lo hubiera visto, el presidio, con la una mano se habría cubierto el rostro y con la otra habría hecho rodar al abismo aquella negación de Dios. Dios existe, sin embargo, en la idea del bien, que vela el nacimiento de cada ser y deja en el alma que se encarna en él una lágrima pura. El bien es Dios. Ahí está definido lo que Martí pensaba de Dios. El bien es Dios. La lágrima es la fuente de sentimiento eterno. Dios existe. Y yo vengo en su nombre a romper en las almas españolas el vaso frío que encierra en ella la lágrima. Dios existe. Y si me hacéis alejar de aquí sin arrancar de vosotros la cobarde, la malaventurada indiferencia, dejadme que os desprecie, ya que no puedo odiar a nadie. Aquí habla del odio y dice que no puede odiar a nadie. Desprecio sí, pero no puedo odiar a nadie. Dejadme que os compadezca en nombre de mi Dios. Ni os odiaré, ni os maldeciré. Si yo odiara a alguien, me odiaría por ello a mí mismo. Si mi Dios maldijera, yo negaría por ello a mi Dios. Aquí Martí habla de dos cosas importantes. Define a Dios como el bien y habla del odio. Dice que él puede despreciarlos, que puede maldecirlos. No, en este caso no habla de maldecirlos, habla de despreciarlos, pero que lo que no puede es odiarlos. Dice incluso que si Dios, que es para él el bien, maldijera, él entonces negaría incluso al propio Dios. Martí era incapaz de odiar, e incluso después de haber pasado todo lo que pasó en el presidio y de tener la edad que tenía. No nos olvidemos, insisto otra vez, que estamos hablando de prácticamente un niño que sufrió maltratos, hambre, trabajo forzado y que vio en su entorno cómo le pasaba todo eso a los demás también. Y aún así era incapaz de odiar, y ahí lo deja claro. Recordemos que Martí escribe el presidio político en Madrid. Su idea no era que el presidio político se leyera en Cuba, sino denunciar lo que había pasado en Cuba y lo que todavía pasaba, denunciarlo aquí en Madrid, que era donde estaba la corona, para que la gente en Madrid, una vez publicado, conociera lo que se estaba viviendo en Cuba y fueran capaces de impedir de alguna forma aquello. Él más adelante habla de que él a lo mejor pedir la libertad para Cuba era absurdo, pedir la independencia era absurdo, pero lo único que quería era pedir que fueran humanos, que fueran justos y que no siguiera ocurriendo eso que estaba pasando ahí en las canteras de San Lázaro. Dice además Martí en este texto: dejadme pensar que en esta tierra hay honra todavía. Está hablando de España, donde él estaba escribiendo en Madrid. Y que aún puede volver por ella esta España de acá tan injusta, tan indiferente, tan semejante
ya a la España repelente y desbordada de más allá del mar. Volved, volved por vuestra honra. Arrancad los grillos a los ancianos, a los idiotas, a los niños. Arrancad el palo al miserable apaleador. Arrancad vuestra vergüenza al que se embriaga insensato en brazos de la venganza y se olvida de Dios y de vosotros. Borrad, arrancad todo esto, y haréis olvidar algunos de sus días más amargos al que ni al golpe del látigo, ni a la voz del insulto, ni al rumor de sus cadenas ha aprendido aún a odiar. Básicamente dice que si van allí a Cuba y quitan todo eso que estaba pasando, arrancan toda esa vergüenza del presidio, liberan a esas personas que estaban injustamente trabajando en esas condiciones, dice que no lo van a hacer a él olvidar lo que vivió en el presidio, pero por lo menos van a recuperar un poco la vergüenza y la honra en ese momento los españoles de esa época, que aún así él no había aprendido a odiar a nadie. Esto tienen que leérselo completo. Este texto es brillante, insisto. Hay otro fragmento que dice: yo no os pido que os apartéis de la senda de la patria, que seríais infames si os apartarais. Yo no os pido que firméis la independencia de un país que necesitáis conservar y que os hiere perder, que sería torpe si os lo pidiera. Yo no os pido para mi patria concesiones que no podéis darlas, porque o no las tenéis, o si las tenéis os espantan, que sería necedad pedíroslas. Pero yo os pido, en nombre de ese honor de la patria que invocáis, que reparéis algunos de vuestros más lamentables errores, que en ello habría honra legítima y verdadera. Yo os pido que seáis humanos, que seáis justos, que no seáis criminales sancionando un crimen constante, perpetuo, ebrio, acostumbrado a una cantidad de sangre diaria que no les basta ya. Lo que les decía antes, Martí con este texto no quería pedirles ni la independencia de Cuba, ni que se apartaran de España, de la senda de la patria. No quería pedirles nada de eso, simplemente quería pedirles que fueran justos, que eliminaran todo aquel desastre que era el presidio político en Cuba, que era pues inhumano lo que se vivía allí. Aquí también en este texto Martí escribe una de las frases que más me gusta de él. Dice: la honra puede ser mancillada, la justicia puede ser vendida, todo puede ser desgarrado, pero la noción del bien flota sobre todo y no naufraga jamás. Y esa frase podemos aplicarla a la Cuba de hoy. La noción del bien, y nosotros los que estamos aquí, la mayoría tenemos muy clara cuál es la noción del bien. Sabemos que el bien no es la revolución, sabemos que el bien no es Fidel, sabemos que el bien no es absolutamente nada de lo que pasa hoy en Cuba respecto al régimen. Nosotros sabemos cuál es la noción del bien. Y la justicia puede ser vendida, la honra puede ser mancillada, todo puede ser desgarrado, pero la noción del bien, esa seguirá flotando por sobre todas las cosas y nunca la vamos a perder. Hace unos días cuando hablaba con Miguel, que yo dije que habían dos bandos, el bien y el mal, y yo sabía en cuál bando estaba. Me refería precisamente a esto, a saber cuál es la noción del bien, porque el que tenga la noción del bien clara, ese no naufraga jamás. Martí habla aquí también de la patria y habla con esos 17 años que tenía, de lo claro que tenía el pensamiento, en este caso dice el corazón y el cerebro. Dice: mi patria me había arrancado de los brazos de mi madre y señalado un lugar en su banquete. Yo besé sus manos y las mojé con el llanto de mi orgullo y ella partió y me dejó abandonado a mí mismo. Volvió el día 5 Severa, fue el día que lo condenaron. Rodeó con una cadena mi pie, me vistió con ropa extraña, cortó mis cabellos y me alargó en la mano un corazón. Yo toqué mi pecho y lo hallé lleno. Se tocó su pecho, su corazón, donde están los sentimientos, y lo halló lleno. Toqué mi cerebro y lo hallé firme. Sus ideas también estaban claras.
Él lo que sentía y lo que pensaba lo tenía muy claro. Abrí mis ojos y los sentí soberbios y rechacé altivo aquella vida que me daban y que rebosaba en mí. Él rechazó la vida tranquila que tenía con sus padres, con su familia, y se metió en esto porque quiso. Sabía y sentía lo que quería y se metió en esto porque quiso. Y es entonces cuando continúa: mi patria me estrechó en sus brazos y me besó en la frente y partió de nuevo, señalándome con una mano el espacio y con la otra las canteras. Este texto continúa, el párrafo siguiente habla algo así de que en el espacio estaba la infinidad del gozo, del bien, y que en las canteras estaba el dolor, y que fue lo que le señaló la patria, y él pues le tocó ir a las canteras. Martí en este presidio conoce a varias personas también, y las describe además de una forma que tiene, es una mezcla de brillantez con desgarro que es difícil de explicar. Tienes que leerlo para sentir lo que se siente cuando Martí describe a Nicolás del Castillo, por ejemplo, que era un anciano de 76 años que estaba prácticamente muerto en vida ahí en el presidio. Dice, hay una parte en la que este anciano, cuando Martí lo ve por primera vez, este anciano se levanta las ropas y Martí le ve cómo estaba el cuerpo lleno de llagas y lleno de marcas, él llama marcas de ventosas, que eran las marcas de los golpes que le daban a este anciano. Dice el texto: vi la llaga y no pensé en mí, ni pensé que quizás el día siguiente me haría otra igual. Pensé en tantas cosas a la vez. Sentí un cariño tan acendrado hacia aquel campesino de mi patria. Sentí una compasión tan profunda hacia sus flageladores. Sentí tan honda lástima de verlos platicar con su conciencia, si esos hombres sin ventura la tienen. Habla Martí aquí de empatía. Él vio a esta persona, a Nicolás del Castillo, y aunque probablemente eso mismo le fuera a pasar y le pasó a él días después, él no pensó en él. Él pensó en ese pobre hombre, lo que estaba pasando, e incluso pensó en las personas que habían golpeado a ese hombre y que le provocaban tanto dolor. Y dice otra vez que no siente odio ni rencor por esas personas, que lo que siente es compasión por esas personas que le golpeaban a Nicolás del Castillo, incluso hasta dejarlo inconsciente como lo dejaron, y así mismo inconsciente se lo llevaron a las canteras, lo tiraron ahí como un trapo, y como no se levantaba, se intentó levantar, le volvieron a dar palos y se volvió a caer, y luego por la tarde lo volvieron a montar en la carreta y lo volvieron a llevar al presidio y lo volvieron a tirar ahí otra vez, y así sucesivamente. Y él lo que sentía era compasión por estas personas, no sentía odio. Por eso, eh, por eso cuando me dicen que la Revolución Cubana es martiana, y luego me dicen en los programas de estudio de Cuba que hay que inculcarle odio a los niños, esto me choca tanto, es tan disonante, es tan absurdo, que un niño como Martí, que negó sentir odio, que al contrario lo que sentía era compasión hacia esos flageladores, se use su pensamiento en el mismo proceso político e ideológico donde se le enseña odio a los niños. No tiene fundamento, no puede ser. Aquí añade Martí, sobre el odio, añade: odiar y vengarse cabe en un mercenario azotador de presidio, cabe en un jefe desventurado que le reprende con acritud si no azota con crueldad, pero no cabe en el alma joven de un presidiario cubano. Odiar y vengarse no cabe en el alma joven de un cubano. Por eso vuelvo a insistir, cuando salen por la televisión, este programa nuevo ahora que hicieron, que salió Abel Prieto y otro personaje más, a hablar de los falsos historiadores del exilio.
Pues hay que conocer estas cosas antes de salir por televisión, a hablar de falsos historiadores y a decir mentiras. No puedes no puedes enseñarle odio a un niño en Cuba y a la vez decirle que somos martianos, cuando el propio Martí dijo que odiar y vengarse no cabe en el alma de un joven cubano. No lo digo yo, lo dijo Martí siendo apenas un niño. Martí hablaba también de Nicolás del Castillo, y aquí cuenta un punto también de inflexión en la relación con su padre. Martí tuvo una relación con su padre bastante difícil. Martí era el único varón de todos los hijos. Era el único hijo varón, y además era un hijo varón que no era precisamente el hijo varón que desearía todo padre español militar. No, Martí era un hijo varón bastante intelectualoide desde pequeño. No era el hijo varón que andaba por la calle mataperreando, como nos decimos nosotros los cubanos, ¿no? Y esto hizo que la relación con su padre fuera bastante tensa, bastante tensa. Y aquí en Presidio hay un punto de inflexión en la que su padre se da cuenta de que ese niño, así como era, tenía sus ideas muy claras y que estaba dispuesto a morir por esas ideas. Dice el texto: Martí estaba hablando en este momento de Nicolás del Castillo y cuela entre texto y texto esta anécdota de su padre. Dice: detalle repugnante, detalle que yo también sufrí, sobre el que yo, sin embargo, caminé. Aquí hablaba de los pies de Nicolás del Castillo, de cómo tenía las llagas. Él decía que tenía, en vez de tener pies, tenía 2 llagas. Continúa: sobre el que mi padre desconsolado lloró. Y qué día tan amargo aquel en que logró verme, y yo procuraba ocultarle las grietas de mi cuerpo, y él colocarme unas almohadillas de mi madre para evitar el roce de los grillos. Y vio al fin, un día después de haberme visto paseando en los salones de la cárcel, aquellas aberturas purulentas, aquellos miembros estrujados, aquella mezcla de sangre y polvo, de materia y fango, sobre que me hacían apoyar el cuerpo y correr y correr. Día amarguísimo aquel. Prendido a aquella masa informe, me miraba con espanto. Envolvía a hurtadillas el vendaje, me volvía a mirar y al fin, estrechando febrilmente la pierna triturada, rompió a llorar. Sus lágrimas caían sobre mis llagas. Yo luchaba por secar su llanto. Sollozos desgarradores anudaban su voz y en esto sonó la hora del trabajo. Y un brazo rudo me arrancó de allí y él quedó de rodillas en la tierra mojada con mi sangre, y a mí me empujaba el palo hacia el montón de cajones que nos esperaban ya para 6 horas. Día amarguísimo aquel, y yo todavía no sé odiar. Perdonen que algunas palabras se me van, pero a mí me cuesta mucho leer este texto en especial y estoy haciendo un esfuerzo importante para poder leérselos aquí. Esto es un texto que me emociona bastante cada vez que lo leo, y por eso a veces me confundo en algunas palabras, porque me cuesta bastante. Incluso en ese momento en que el padre de Martí, recordemos, estamos hablando de un militar español, un hombre rudo, que tenía una relación tensa con su hijo, ve a su hijo en el estado que estaba, su hijo intentando taparse todas aquellas heridas que tenía y todas aquellas grietas provocadas por la cal, por el sol, por el roce del hierro, del grillo en la piel. El padre intentando ponerle unas almohadillas que le trajo su madre entre el grillo y la piel para evitar el roce. Aquellas piernas todas destrozadas, y el padre no le queda más que abrazarse a las piernas del hijo y empezar a llorar, porque su hijo estaba ahí porque quería. Su hijo estaba ahí porque era consecuente con lo que pensaba y con lo que sentía. Y ya el padre podía pensar si el hijo era más hombrecito, menos hombrecito, más español, menos español, más cubano, menos cubano, daba igual. El hijo lo que tenía era un valor enorme. Porque aún con lo que estaba sufriendo,
ni siquiera se estaba quejando, estaba intentando ocultarle las heridas al padre para que el padre no las viera. Y así el padre rompió a llorar, llegó el guarda, se llevó a Martí a trabajar y el padre se quedó ahí de rodillas en la tierra llorando. Imagínense ustedes que son padres, pues a encontrarse a un hijo de ustedes en una situación así. Pues es bastante difícil. Martí habló también aquí de Lino Figueredo, que era un niño de 12 años, que también cumplía condena. No fue el único niño que hubo en presidio que él mencionó, también estaba Tomás, que tenía 11 años también, que era el negrito Tomás. De Lino Figueredo en este caso dijo: era preciso que el niño de 12 años fuera precipitado en las canteras, fuese azotado, fuese apaleado en ellas, y lo fue. Las piedras rasgaron sus manos, el palo rasgó sus espaldas, la cal viva rasgó y llagó sus pies, y esto fue un día, y lo apalearon, y otro día, y lo apalearon también, y muchos días. Un niño de 12 años, igual en canteras. Estaba, bueno, ahí cuenta también lo de la viruela que tuvo Lino, que el médico de la cárcel, después que se lo llevan al hospital, el médico dice que estaba bien y lo saca del hospital. Dice Martí que era una llaga prácticamente caminando lleno de la viruela y al otro día tienen que volverlo a llevar al hospital otra vez. Habla de Juan de Dios, que tenía más de 100 años y que estaba enfermo de la cabeza, no, había perdido el juicio, y dice que se reía cuando caminaba, cuando iba al presidio se reía, que se reía cuando alzaba el pico, que cuando único no se reía era cuando le daban golpes a Juan de Dios, que tenía un anciano de más de 100 años. Habla de Ramón Rodríguez, otro niño de 14 años también que estaba en el presidio. Habla del suicidio de Delgado, un joven de 20 años que se subió en un acantilado. Dice que se quitó el sombrero, lo lanzó al aire, dijo adiós con la mano y se lanzó al vacío y murió. Y así Martí va contando, por una parte contando todo lo que vivió en el presidio y todo lo que vio en el presidio, y por otra parte haciendo un llamado a los españoles de aquella época, no a que dejaran a Cuba, no a que firmaran independencia, sino a que pararan ese desastre, ese horror que se estaba viviendo en Cuba, que él había vivido y que habían personas, porque él dice que, lo va recalcando además, a medida que va mencionando personas, va diciendo que yo salí de allí, pero esta persona todavía sigue allí. Cuando yo salí todavía estaba allí. Yo salí hace 7 meses, pero esta persona todavía sigue allí. Y así lo va recalcando. Y con esto lo que pretendía era pues precisamente denunciar lo que pasaba para que se parara aquel horror que había en Cuba. Y lo hizo nada más y nada menos que en el corazón de España, de donde provenía aquel horror. Eso ya de por sí era un acto bastante valiente. Martí había sido deportado de Cuba por sus ideas después de sufrir presidio y ahora, estando en España, el corazón de todo aquel horror, volvía a levantar la voz, nada más y nada menos que con una publicación como esta. Bastante fuerte. Familia, los invito a todos, por favor, a que se lean El presidio político en Cuba. Lo ponen en Google, El presidio político en Cuba, y les va a aparecer. Es un texto corto, apenas tiene 23 páginas, no cuesta nada leerlo. Te lo lees en 20 minutos, media hora, por lo fácil que es de leer. Fácil en cuanto a los recursos literarios y el vocabulario, difícil en cuanto a las emociones. Es bastante difícil emocionalmente leer todo lo que pasa ahí. Pero bueno, merece la pena porque te ayuda a entender un poco más, a entender mejor el Martí que luego nos contaron en la escuela, que siempre nos hablan de aquel Martí que con su padre vio, se fue ahí a la Náhuatl y luego vio ese esclavo ahorcado y escribió esos versos. Te hablan de que Martí fue a presidio y que escribió el presidio. Te hablan de que Martí luego en España, pero no te hablan de lo que Martí dijo de Dios, sobre Dios, de lo que Martí dijo del odio, de estas cosas que son puntos claves en la personalidad de todos nosotros, de lo que Martí dijo de la venganza. Estos que son, insisto, puntos claves en ti, en mí y en todos, de eso no te hablan y eso es lo que hace a Martí humano.
Martí no era un dios. Martí era una persona como todos nosotros. Acertó en muchas cosas y erró en muchas otras. Y tenemos que verlo tal cual, como una persona que tenía una capacidad intelectual brutal, sin dudas. Era un monstruo intelectualmente. Pero no deja de ser una persona, un ser humano. Y así tenemos que verlo y ver estos matices de ser humano. ¿Qué pensaba de la religión, que es humana? ¿Qué pensaba sobre el odio, que es humano? ¿Qué pensaba sobre la venganza, que es humano? ¿Qué pensaba sobre la vergüenza, sobre el honor, sobre la patria, sobre su madre? Con esos versos, la foto que hay de Martí, vestido de presidiario, por detrás tiene la dedicatoria a su madre, que es la foto que dice: mírame madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Esos versos también son brutales, brutales. Bueno, voy a poner dos anuncios, pongo el enlace y volvemos. A ver si tengo la suerte de que entre Carlos. Déjenme, por favor, familia, cuando ponga los anuncios y ponga el enlace, déjenme unos minutos a ver si Carlos puede entrar, ¿vale? Que nos va a aportar muchísimo seguro. Voy con los anuncios.